Mbappé o nada, un grave error del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de... sí, lo que está por delante en el mercado del Real Madrid tras el no de Kylian Mbappé, y viendo las últimas informaciones, sobre todo de los periodistas más cercanos a la cúpula directiva del Real Madrid, la sensación que se transmite, o que al menos uno empieza a respirar, es que tras haber hecho todos los esfuerzos máximos por fichar a Mbappé y tras la negativa de este por jugar en el Real Madrid ha tomado la mesura por bandera. Y cuando hablo de mesura me refiero al, entre comillas, conformismo de no plantear otro tipo de operaciones que puedan sustituir, entre comillas también, a Kylian Mbappé, porque ya sabemos que no hay ningún jugador del nivel de Kylian Mbappé, pero eso no quiere decir que por no haber fichado a Mbappé o a Erling Haaland no puedas acometer otros esfuerzos realmente óptimos, notables e interesantes para mejorar la parcela ofensiva del Real Madrid, que sí, que necesita sus retoques y sus puntos de mejora, porque al final, si lo supeditas todo a Benzema, Vinicius y Rodrigo, tienes un claro problema, porque vas a poner el foco en tres hombres y en una temporada larguísima que se prevé, más un mundial de por medio, realmente necesitas más que nunca una plantilla potente y donde haya profundidad. Algo que es verdad que este año Ancelotti pues no ha terminado de ajustar. Realmente, incluso en un análisis frío, no lo ha necesitado para cumplir con los objetivos que al final se han dado, ganando Champions y Liga. Pero es verdad que al final tienes que adelantarte a los acontecimientos. Y si la CMK va necesitando nuevos ajustes y nuevos resortes con Camavinga, Valverde y veremos si Aurelien Tchouaméni, pues en ataque más si cabe, porque tienes una clara dependencia, brutal dependencia, mejor dicho, con Karim Benzema, al igual que con Vinicius Jr. Y por supuesto está el paso al frente de Rodrigo, pero al final son futbolistas, en el caso de Rodrigo y Vinicius, muy jóvenes y que necesitan competencia. Y además el equipo necesita otras opciones. Imaginaos lesiones de Vinicius, Rodrigo o, Dios no lo quiera, de Karim Benzema. Tú necesitas otros jugadores que te aporten gol, calidad, definición. Pues ese punto diferencial que necesita en tres cuartos ofensivos el Real Madrid también de cara a la próxima temporada. Encima de eso añadir también, dentro de otro orden mucho menor pero importante, que Marco Asensio tiene posibilidades reales de irse este verano. Es decir, que te quedas con una plantilla corta. Eden Hazard, ¿qué puedes esperar de un Eden Hazard que no ha estado ni ha comparecido prácticamente nunca en 3 años, ni se ha acercado a su máximo nivel? Gareth Bale se ha ido, tampoco lo hemos usado, pero al final es otra ficha ofensiva que tienes que cubrir de alguna manera. Y Luka Jovic y Mariano, ¿qué puedes esperar de Jovic y Mariano? Prácticamente no los ha usado Ancelotti, y cuando los ha usado han sido jugadores residuales, como poco, residuales. O sea que realmente entiendo los esfuerzos e ir a full, absolutamente a full, a por Kylian Mbappé y de algún modo, y también a otro nivel, a por Erling Haaland, y al final te has quedado sin ninguno de los dos. No voy a entrar en debate sobre esta cuestión, a la hora de marcar el focus y el foco sobre Mbappé, y no voy a entrar en eso, pero tienes que tener una respuesta, como gran club que eres, tienes que tener iniciativa, y que nadie me diga que no hay jugadores fichables en el mercado, porque tenemos mercado de jugadores ofensivos de banda o delanteros de gran calidad. Lo que tú tienes que hacer es apostar por otras referencias y dar otra tecla con otros nuevos futbolistas que no son Kylian Mbappé. Y tienes que tener la capacidad para poder responder al no de Mbappé. Tienes que tener un plan B o varios planes B. Y yo no sé si es Gnabry, Nkunku, Leao, Lewandowski, Darwin Núñez, me da igual, pero hay muchísimos atacantes de calidad en el mercado. Y el Real Madrid tiene que estar en el pit lane, tiene que estar en la línea de salida para cometer ese tipo de operaciones. Y dinero tiene el club para cometerlas. Y, insisto, algunos periodistas nos venderán, bueno, claro, y es que, fíjate, pasar de Mbappé a Gnabry, o de Mbappé a Leao, o de Mbappé a Nkunku, lo que sea, me da igual. Ya no es por poner nombres, no voy a ser pesado, que en este canal he sido muy pesado poniendo nombres. Pero un club de la enjundia, del máximo nivel como el Real Madrid, tiene que acometer otras operaciones porque existen necesidades. Y la plantilla se puede quedar corta arriba y demasiado dependiente de Benzema y Vinicius. Por lo tanto, fichar uno o dos jugadores de nivel, de buen nivel, pues
pues es necesario en esta plantilla del Real Madrid. Es sumamente necesario. Por lo tanto, espero y quiero pensar que esto no es un Mbappé o nada. Y luego ya tirar ahí, meter a un Mayoral de turno, con todo el respeto, o buscar este tipo de opciones, que realmente, pues a mí como madridista, me asusta bastante. Porque una cosa es que tú fiches a un jugador de banda para competir con Rodrigo y Vinicius y luego pongas a Mayoral, que considero que puede ser más o menos error, pero al final, pues le das competencia a los brazucas, a Rodrigo y Vinicius, le das un poquito también de resuello de manera indirecta a Karim Benzema, pero lo de quedarse en la nada, en la inacción, para mí, error mayúsculo. Insisto, este es el análisis que hago a día de hoy, 5 de junio. Esperemos que el club se ponga manos a la obra y tome otra determinación. Pero es que estoy viendo en redes sociales y en los distintos medios web y periodistas cercanos al Real Madrid, pues hablar como que, pues oye, lo de Gnabry se desecha, lo de Leao porque es muy caro, en Nkunku 3/4 de lo mismo. Chico, yo no sé si tendrán que ser uno de estos tres u otro, pero alguien tiene que ocupar el espacio que deja Kylian Mbappé, porque sigue habiendo, aunque no venga Mbappé, sigue habiendo necesidades y el equipo necesita impulsos en distintas zonas. Y lo he dicho en varios directos. ¿Cantidad o calidad? Pues obviamente calidad por delante de cantidad. No estoy diciendo fichar 6 o 7 futbolistas. Digo acometer 4 operaciones de nivel, 4 al menos operaciones de buen nivel, como la de Rüdiger, por ejemplo, pero por línea. Un defensa, un centrocampista, un falso extremo y un delantero que le pueda dar energía y otras opciones al Real Madrid sin Karim Benzema. Simple y llanamente eso. Y creo que el Madrid es capaz de hacerlo. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, chicos. Como siempre, dejadme en el cajón de comentarios vuestra opinión a este respecto. ¿Qué pensáis del Mbappé o nada? Si pensáis que el Madrid va a fichar o no alguna alternativa real, potable, de nivel. O, sinceramente, lo dicho, se van a quedar así tal cual y a tirar de lo que hay y como se pueda y compitiendo con lo que tenemos. Lo dicho, me dejáis vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.